Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos enfrentamos a una de las fuerzas más impresionantes y, a veces, aterradoras de la naturaleza. Los terremotos. Son esos momentos en que la tierra bajo nuestros pies nos recuerda que está viva y en constante movimiento. Exacto. Y aunque, bueno, no podemos predecir exactamente cuándo ocurrirán, sí podemos entenderlos mucho mejor. Hoy vamos a sumergirnos en la información que nos ofrece un recurso como Wikipedia para desentrañar qué son, por qué suceden y cómo convivimos con este fenómeno. La idea es extraer las claves, ¿no?, para comprenderlos de verdad. Pues empecemos por lo básico. Un terremoto, sismo, temblor, es esa sacudida del suelo causada por una liberación súbita de energía acumulada bajo la superficie. Pero, ¿dónde ocurre exactamente esa liberación? Buena pregunta para empezar. A ver, hay dos puntos clave. El hipocentro, o foco, que es el punto dentro de la Tierra donde empieza la ruptura, digamos. Ah, el origen. Eso es. Y luego está el epicentro, que es el punto en la superficie, justo encima del hipocentro. La distancia a estos puntos es crucial para entender la intensidad que se siente en un lugar determinado, claro. Vale. ¿Y qué provoca esa ruptura inicial? O sea, ¿por qué se acumula esa energía? Pues la causa principal es la tectónica de placas. La capa externa de la Tierra, la litosfera, está dividida en grandes placas que se mueven muy lentamente. Pero no se mueven suavemente. En los bordes, donde las placas rozan, se atascan. Se quedan como enganchadas. Justo. Piensa en la teoría del rebote elástico. Es como si intentaras doblar un palo muy rígido. Acumulas tensión, acumulas, hasta que, ¡zas!, se rompe y libera toda esa energía de golpe. Eso básicamente es el terremoto. Entiendo. Como una goma elástica gigante que al final cede. Menos de toda la energía liberada en ese snap se irradia como las ondas sísmicas que sentimos. ¿Solo un 10%? Sí, el resto, el 90%, se consume en fracturar la roca y en forma de calor por la fricción. Una pasada. Vaya. O sea que lo que sentimos es solo la punta del iceberg energético, digamos. Y supongo que no todas las rupturas son iguales. El artículo hablaba de distintos tipos de fallas. Efectivamente. Simplificando mucho, dependen de cómo se mueven las placas. Donde la corteza se estira en los límites divergentes, tenemos fallas normales. Estas suelen generar sismos más moderados, generalmente por debajo de magnitud 7. Vale. ¿Y dónde se comprime? Donde la corteza se comprime, en los límites convergentes, ahí tenemos fallas inversas o de cabalgamiento. Estas son las responsables de los terremotos más bestias, los de magnitud 8 o más. Los megaterremotos que decías. Eso es, los megaterremotos, que ocurren sobre todo donde una placa se hunde bajo otra, lo que llamamos subducción. De hecho, son responsables del 90% de la energía sísmica liberada en todo el planeta. Madre mía. ¿Y el tercer tipo? Son las fallas de desgarre o transcurrentes, donde los bloques se deslizan lateralmente uno respecto al otro. La famosa falla de San Andrés en California es el ejemplo típico. Ah, claro. Estas también pueden dar lugar a terremotos muy grandes, hasta magnitud 8, más o menos. Y lo interesante es que hay una especie de jerarquía en el estrés que acumulan. ¿Cómo es eso? Pues parece que las fallas inversas, las de compresión, son las que acumulan más estrés antes de romperse. Luego vendrían las de desgarre, con un nivel intermedio, y finalmente las normales, las de extensión, que acumulan menos estrés. Tiene sentido, ¿no? Si estás apretando algo con más fuerza, al romperse, pues libera más energía. Hablando de energía, las cifras que se manejan son mareantes. Un punto más de magnitud significa unas 30-32 veces más energía liberada. Exacto. Es que un M7 es como 1000 veces más energético que un M5. Es una escala exponencial que a veces cuesta, asimilar. Sí, cuesta hacerse a la idea. Y esa energía depende directamente del tamaño de la puerta que se abre en la falla, o sea, el área de ruptura, y de cuánto se desliza esa puerta. Por eso los terremotos más grandes del mundo ocurren en esas zonas de subducción que mencionaba antes. ¿Por qué específicamente ahí? ¿Qué tienen de especial? Pues porque la falla, el plano por donde una placa se mete bajo la otra, suele tener una inclinación muy suave, muy poco profunda al principio.
Esto permite que la anchura de esa falla, dentro de la zona frágil de la corteza donde se pueden romper las rocas, sea enorme, a veces decenas o cientos de kilómetros. Ah, claro, más superficie de contacto rompiéndose. Exacto. Más área de ruptura significa potencial para liberar muchísima más energía, y ahí tienes los gigantes como el de Chile de 1960, que fue un M9.5, el récord absoluto, o los más recientes de Sumatra en 2004 o Japón en 2011. Entendido. Y la profundidad también importa, ¿no? No todos ocurren cerca de la superficie. No, no, la mayoría sí, a menos de 70 kilómetros de profundidad. Son los superficiales y suelen ser los más dañinos porque la energía llega más directa. Pero también hay terremotos intermedios entre 70 y 300 kilómetros. ¿Y más profundos aún? Sí, los hay profundos, entre 300 y hasta 700 kilómetros. Estos ocurren casi siempre ligados a esas placas que se están hundiendo, subduciendo, en el manto terrestre. Son las llamadas zonas de Badati-Benioff. 700 kilómetros. Pero ahí abajo, con esa presión y esa temperatura, ¿la roca no debería ser casi como plastilina? En plan, dúctil. ¿Cómo puede romperse de forma frágil como un cristal? Pues esa es una de las grandes preguntas de la sismología, la verdad. No está del todo claro. Una teoría importante apunta a cambios en los minerales. Cambios de fase. Justo, bajo esa presión extrema, un mineral muy común en el manto, el olivino, podría transformarse bruscamente en otra estructura mineral más densa. Y ese cambio de fase, esa reorganización súbita, podría ser lo que induce la ruptura, el terremoto profundo. Pero vamos, es un campo de investigación muy activo. Fascinante, desde luego. Y aunque la tectónica es la causa principalísima, hay otros detonantes o causas para los terremotos. Sí, aunque son menos comunes. Por ejemplo, la actividad volcánica puede generar sismos. A veces, estos terremotos volcánicos sirven como aviso de una posible erupción, como pasó con el Monte Santa Elena en 1980. Los enjambres sísmicos pueden ayudar a rastrear el movimiento del magma bajo el volcán. Entiendo. ¿Y la actividad humana? Se oye hablar a veces de sismicidad inducida. Sí, también. Ciertas actividades humanos pueden alterar las tensiones en la corteza local y disparar temblores. Hablamos de cosas como la minería profunda, la extracción de petróleo o gas, el llenado de grandes embalses. El fracking también, ¿no? El fracking, sí, o más bien la inyección de las aguas residuales del fracking en pozos profundos. Normalmente son sismos pequeños, pero ha habido casos de magnitudes mayores, como algunos M5 y pico en Oklahoma, que se han relacionado con estas inyecciones. El artículo mencionaba una controversia sobre la presa de Sipingpu y el terremoto de Sichuan de 2008, ¿no? Sí, se planteó si el enorme peso del agua acumulada en el embalse pudo haber influido en disparar ese terrible terremoto. Pero es crucial decir que no hay un consenso científico claro al respecto. Es muy, muy complejo atribuir una causalidad directa en estos casos tan grandes. Son temas delicados. Ya me imagino. Lo que sí sabemos es que la forma en que se rompe una falla no siempre es igual. No es solo el tamaño, también importa cómo se rompe. ¿Te refieres a la velocidad de la ruptura, por ejemplo? Exacto. Normalmente, la ruptura viaja a una velocidad menor que la de las ondas sísmicas que genera, sobre todo las ondas S. Pero a veces, en grandes fallas de desgarre, la ruptura puede acelerar y viajar más rápido que las propias ondas S. ¿En serio? ¿Más rápido que sus propias ondas? Sí, sí, es como si la grieta rompiera la barrera del sonido de la roca, por así decirlo. Son los llamados terremotos supershare. Pueden causar daños muy extensos y directos a lo largo de la falla. Se han observado en eventos como el de Kunlun en 2001 o el de Turquía-Siria en 2023. Jo. Y lo contrario. Terremotos que se rompen muy despacio. Pues sí, y pueden ser tremendamente peligrosos, aunque parezca raro. Son los terremotos lentos. Imagina una falla submarina que se rompe muy, muy lentamente, a lo mejor durante minutos. ¿Y eso qué implica? Pues te puede desplazar una cantidad enorme de agua, generando tsunamis gigantescos. Pero como la ruptura es lenta, la sacudida en la costa puede ser muy débil, casi imperceptible. La gente no se alerta. El terremoto de Sanriku en Japón, en 1896, es un ejemplo trágico de esto. Un tsunami devastador barrió la costa, pero apenas sintieron el temblor previo. Qué paradoja más terrible, de verdad. ¿Y todo esto cómo lo medimos?
porque siempre oímos hablar de intensidad y magnitud, pero has dicho que no son lo mismo. No, es una distinción fundamental. A ver, la intensidad describe los efectos del terremoto en un lugar concreto. Cómo se sintió, qué daños causó en los edificios, en el terreno, en las personas. Se mide con escalas descriptivas, como la escala de Mercalli modificada. Y claro, varía mucho de un sitio a otro dependiendo de la distancia, el tipo de suelo. Vale, eso es lo que se siente en un sitio. ¿Y la magnitud? La magnitud, en cambio, mide el tamaño del terremoto en su origen, en la fuente, allá en el hipocentro. Es un solo número para cada sismo que representa la energía liberada. ¿Y la escala de Richter, que siempre sale en las noticias? Bueno, la escala de Richter fue pionera, desarrollada en los años 30, y se basaba en la amplitud de las ondas registradas en un sismógrafo específico. Pero tenía limitaciones, sobre todo para terremotos muy grandes o muy lejanos. Hoy en día la escala estándar que usamos los sismólogos es la magnitud de momento, MW. MW, vale. Sí, MW. Se basa en el momento sísmico, que es una medida física más directa de la energía liberada. Calcula, digamos, la fuerza total del empujón que dio la falla, considerando el área que se rompió y cuánto se deslizó. Es más robusta y funciona bien para todo el rango de tamaños de terremotos. Así que cuando los medios dicen Richter, casi siempre se están refiriendo a la magnitud MW. Entendido. Magnitud en la fuente, intensidad en el lugar. ¿Y cómo viaja esa energía desde la fuente hasta nosotros? Has mencionado las ondas sísmicas. Exacto. Viajan en forma de ondas. Las primeras en llegar son las ondas P, de primarias. Son como las ondas de sonido. Comprimen y expanden la roca en la dirección en que viajan. Son las más rápidas y pueden atravesar todo, sólidos y líquidos, como el núcleo externo de la Tierra. Las P, las primeras. ¿Y después? Después llegan las ondas S, de secundarias. Estas son diferentes. Mueven el suelo de lado a lado o arriba y abajo, perpendicularmente a la dirección en que viajan, como cuando sacudes una cuerda. Son más lentas que las P y tienen una propiedad importante. No pueden viajar a través de líquidos. Ah, por eso no atraviesan el núcleo externo. ¿Justo? Y suelen ser más destructivas que las P, porque mueven el suelo con más amplitud, lo zarandean más, digamos. Es como el relámpago y el trueno, ¿no? Primero ves la luz, las P, más rápidas, y luego oyes el sonido, las S, más lentas. Es una buena analogía, sí. Y precisamente esa diferencia en el tiempo de llegada entre las ondas P y las S es lo que usamos para saber a qué distancia ocurrió el terremoto. Si mides cuántos segundos pasan entre que llega la P y llega la S en tu sismógrafo, puedes estimar la distancia al epicentro. Anda, qué curioso. Así de sencillo. Bueno, el cálculo básico es multiplicar esos segundos por unos 8 kilómetros más o menos. Luego, si tienes esa distancia medida en al menos 3 estaciones sísmicas distintas, puedes dibujar círculos en un mapa con esos radios. Y donde se cruzan los 3 círculos, ahí está el epicentro. Es la triangulación. Qué ingenioso. ¿Y hay más tipos de ondas? Sí. Cuando las ondas P y S llegan a la superficie de la Tierra, generan otro tipo de ondas que viajan precisamente por la superficie. Son las ondas superficiales. Hay dos tipos principales. En las ondas Love, que mueven el suelo horizontalmente, y las ondas Rayleigh, que lo mueven como las olas del mar, en un movimiento elíptico. ¿Y estas son? Son las más lentas de todas, pero como viajan por la superficie donde estamos nosotros y nuestros edificios, y suelen tener mayor amplitud y durar más tiempo, generalmente son las que causan la mayor parte de los daños. Entendido. Ahora, la parte más dura, claro. Los efectos. ¿Qué pasa cuando todas esas ondas llegan con fuerza a una zona poblada? Pues el efecto más obvio y directo es la sacudida del suelo y la posible ruptura de la falla en la superficie, si el terremoto es superficial. Esto daña o directamente derrumba edificios, puentes, carreteras. La intensidad de la sacudida, además, puede amplificarse mucho según el tipo de suelo. Los terrenos blandos, como los sedimentos de un antiguo lago, tiemblan más fuerte y durante más tiempo. Vaya. Y luego está eso de la licuefacción. Suena fatal. Y lo es. La licuefacción o licuación del suelo ocurre cuando un terreno arenoso y saturado de agua pierde toda su resistencia por la vibración. Se comporta literalmente como un líquido espeso, como unas arenas movedizas. Madre mía. Imagina edificios que se inclinan, se hunden o incluso tanques de combustible enterrados que flotan hacia la superficie.
Pasó de forma espectacular en el terremoto de Alaska de 1964 y también en el de Niigata en Japón ese mismo año. Terrible. Y más allá de los daños materiales directos a estructuras. Están los impactos humanos directos, las víctimas, los heridos, pero también la destrucción de infraestructuras críticas, hospitales, sistemas de agua potable, electricidad, comunicaciones. Esto dificulta enormemente la respuesta a la emergencia y puede provocar problemas de salud pública, epidemias. Y no hay que olvidar el impacto psicológico, el trauma que deja un evento así. A menudo, además, las comunidades más vulnerables son las que sufren las peores consecuencias. Claro. Y la sacudida puede desencadenar otros desastres naturales, ¿no? Desde luego, los deslizamientos de tierra son muy comunes, sobre todo en zonas montañosas. El propio temblor desestabiliza las laderas. El artículo recordaba casos terribles en China, como en Sichuan 2008, en Perú en 1970 con el alud que sepultó Yungay, o en Pakistán en 2005, donde los deslizamientos causaron miles de muertes adicionales. Y los incendios que también mencionabas. Sí, otro peligro secundario clásico. La sacudida rompe las líneas de gas o las instalaciones eléctricas y saltan chispas. Se inician incendios. Y si además las tuberías de agua están rotas por el terremoto, apagar esos fuegos se convierte en una pesadilla. El gran incendio de San Francisco en 1906, tras el terremoto, fue en realidad más destructivo que la propia sacudida inicial en muchas zonas. Y por supuesto no podemos olvidarnos de los tsunamis. Exacto. Los tsunamis son olas gigantes generadas principalmente por grandes terremotos submarinos, normalmente de magnitud superior a 7,5, que deforman bruscamente el fondo del mar. Ese desplazamiento vertical del agua genera una serie de olas que pueden viajar miles de kilómetros a través del océano a velocidades de avión. ¿Y cuando llegan a la costa? Reducen su velocidad, pero aumentan enormemente su altura, arrasando todo a su paso. El tsunami del Océano Índico en 2004 es el ejemplo más devastador que recordamos, pero ha habido muchos otros a lo largo de la historia. Es un peligro silencioso hasta que impacte en la costa. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta es inevitable. ¿Podemos predecirlos? ¿Se sabe cuándo va a ocurrir el próximo gran terremoto? Aquí la ciencia tiene que ser honesta y clara. La predicción exacta a corto plazo, es decir, especificar el día, lugar y magnitud de un terremoto futuro con suficiente antelación como para evacuar, hoy por hoy no es científicamente posible. No hay señales precursoras fiables. Se han investigado muchísimas posibles señales. Cambios en el nivel del agua, comportamiento anómalo de animales, emisiones de gases, pequeñas series de sismos, pero ninguna ha demostrado ser universalmente fiable ni tener valor predictivo real. Lo que sí hacemos, y es muy importante, es el pronóstico sísmico a largo plazo. ¿Cuál es la diferencia entre predicción y pronóstico? El pronóstico es probabilístico. Se basa en nuestro conocimiento de las fallas activas, la historia sísmica de una región, dónde y cuándo han ocurrido terremotos antes y el movimiento de las placas. Con todo eso, podemos estimar la probabilidad de que un terremoto de una cierta magnitud o mayor ocurra en una zona determinada durante un periodo de tiempo futuro, por ejemplo, en los próximos 30 o 50 años. Ah, vale. No dice cuándo exactamente, pero sí cuán probable es que pasen las próximas décadas. Exacto. Y esa información es vital para tomar decisiones, para elaborar códigos de construcción sismo-resistente adecuados al nivel de peligro de cada zona, para planificar el uso del suelo, para preparar a la población. Entonces, si no hay predicción exacta, todo se centra en la preparación y la mitigación del riesgo. Exactamente. Es nuestra mejor defensa. Y abarca muchas cosas. Por un lado, la ingeniería sísmica. Diseñar edificios nuevos que puedan resistir las sacudidas esperadas y reforzar los edificios antiguos vulnerables, lo que se llama retrofit. Eso es clave. Clave. Luego están los sistemas de alerta temprana sísmica. No predicen el terremoto, pero pueden detectar las primeras ondas P, que son más rápidas pero menos dañinas, y enviar una alerta automática segundos antes de que lleguen las ondas S y superficiales, que son las más destructivas. Segundos. Darán tiempo a algo. Pueden parecer pocos segundos, pero pueden ser suficientes para que la gente se proteja bajo una mesa, para detener trenes de alta velocidad, para parar ascensores en un piso seguro, para que los cirujanos detengan una operación delicada. Pueden salvar vidas y reducir daños. Entiendo. Y luego está la preparación de cada uno, ¿no? Fundamental.
La preparación individual y comunitaria. Saber qué hacer antes, durante y después de un terremoto. Cosas como asegurar muebles altos y objetos pesados para que no caigan, tener un kit de emergencia, saber dónde están y cómo cerrar las llaves de paso del gas y el agua, tener un plan familiar. Y en zonas costeras, conocer las rutas de evacuación por riesgo de tsunami. Cada gesto cuenta. Desde luego. Y es que estos eventos, los terremotos, han marcado profundamente la historia y la cultura humana. Desde siempre, antes de la explicación científica, claro, surgieron mitos en todas las culturas para intentar darles sentido. Se hablaba de vapores subterráneos, como decían Anaxágoras, o de tensión entre la tierra y el agua, como Tales. Plinio hablaba de tormentas bajo tierra. Y las figuras mitológicas, Claro, el dios nórdico Loki, castigado, Poseidón, el sacudidor de la tierra en Grecia, el pez gato gigante Namazu bajo Japón que causaba los temblores, o Tegu, el búfalo bajo Taiwán. Cada cultura tenía su explicación mítica. Y hoy en día siguen muy presentes en nuestra cultura popular, en el cine de desastres, a menudo con esa idea recurrente del Big One, el gran terremoto esperado en California. para hacernos una idea final de la escala de la que hablamos, podríamos recordar algunos de los terremotos históricos más impactantes que mencionaba la fuente. Sí, es bueno tenerlos presentes. Por ejemplo, el de Shaanxi, en China, en 1556, no fue el de mayor magnitud, pero sí el más mortífero registrado en la historia, con más de 830.000 víctimas estimadas. Muchas murieron por el colapso de las viviendas tradicionales tipo cueva, excavadas en loes, un terreno muy vulnerable. Impresionante y terrible. Luego, en términos de magnitud, el campeón sigue siendo el de Valdivia, en Chile, en 1960, un M9.5, inaudito. Causó un tsunami que afectó a todo el Pacífico. Y si hablamos de mortalidad en el siglo XX, el de Tangshan, también en China, en 1976, fue devastador, con cifras oficiales de 240.000 muertos, aunque otras estimaciones las elevan mucho más. Y el del Índico de 2004, por el tsunami. Exacto, que también fue uno de los 10 de mayor magnitud registrados y uno de los más mortíferos de la historia reciente, precisamente por el alcance brutal del tsunami que generó. Todos ellos nos recuerdan la enorme potencia de estos fenómenos y la necesidad de estar preparados. Pues resumiendo un poco todo lo que hemos desgranado. Los terremotos son liberaciones súbitas de energía acumulada en la Tierra, principalmente por el movimiento de fallas tectónicas. Su potencia, la magnitud, y sus efectos, la intensidad, varían enormemente. Generan múltiples peligros, desde la sacudida directa hasta tsunamis o deslizamientos. Y aunque no podemos predecirlos con exactitud, Sí, podemos entenderlos cada vez mejor y, sobre todo, prepararnos. Y esa comprensión científica, saber cómo funcionan las fallas, cómo viajan las ondas, por qué ciertas zonas son más peligrosas que otras, la dinámica de la ruptura, es la base fundamental para mejorar los pronósticos a largo plazo, los sistemas de alerta y, crucialmente, la ingeniería y la construcción sismorresistente. Cada avance en el conocimiento nos ayuda a convivir de forma un poco más segura con este planeta geológicamente activo que habitamos. Entonces, para terminar, ¿qué reflexión o qué pregunta nos deja esta exploración para el futuro? Pues yo creo que nos deja una reflexión crucial sobre la gestión del riesgo y la resiliencia. A ver, sabemos que los grandes terremotos son inevitables en muchas regiones del mundo. Son una certeza geológica, aunque no sepamos el cuándo. Al mismo tiempo, las grandes ciudades, las megaciudades, ubicadas precisamente en esas zonas de alto riesgo sísmico, no paran de crecer y densificarse. Es una combinación peligrosa. Exacto. El propio artículo advertía, citando a sismólogos, sobre el potencial de futuras catástrofes urbanas con millones de víctimas si un gran terremoto golpea una de estas megaciudades mal preparada. Entonces, la pregunta final que quizás deberíamos plantearnos es ¿cómo gestionamos como sociedad y también individualmente esa tensión constante entre un peligro, que es cierto, pero impredecible en el corto plazo, y nuestro modelo de desarrollo y crecimiento urbano? ¿Cómo construimos de verdad ciudades y comunidades más resilientes, sabiendo que la Tierra inevitablemente volverá a temblar bajo nuestros pies? Es un reto enorme, continuo y absolutamente fundamental para nuestro futuro.